Banco Central fija el dólar a 350 hasta octubre. Bueno, la sumamos a Gabriela Granata también, directora del BAE, en este tema, esta gran incógnita. Esta es más que una sorpresa, un terremoto político y también tendríamos que decir ya económico, porque ya está el dólar fijado en 350 pesos, Gabriela, por lo menos hasta octubre. Hay que ver si se sostiene en eso. ¿Qué significa esto? Esto como primera medida. No quiero ni pensar a cuánto se va a ir el Blue hoy entonces. Mira, me parece que todos se preveían que iba a haber mucha inestabilidad cambiaria, porque ya las últimas semanas se estaba viendo con esto de la suba del dólar blue, además con la suba de dólares financieros, que son, por un lado, lo que le importa a los empresarios, porque es un dólar, el CCL, que es el que sirve para sacar divisas fuera del país, sí, y el dólar que se llama bolsa o MEP, que es el que compran los que no pueden comprar en el mercado oficial y que necesitaban acceder porque también estaban cerradas las importaciones, entonces necesitaban adquirir dólares y iban a esos mercados paralelos que son un síntoma de la superregulación que tiene en este momento el tipo de cambio. Eso desde la parte a lo mejor más técnica. Desde la parte política hay que pensar que quienes salieron primero y segundo son Milei, que tuvo como una postura respecto del funcionamiento del Banco Central bastante crítica y que además viene planteando la idea de dolarizar, y ya hay varios ensayos respecto de a qué punto debería ir el tipo de cambio para poder dolarizar. A dolarizar estamos hablando cuando el Banco Central tiene reservas negativas, es decir, que es algo que difícilmente pueda realizarse. Una locura. Y además la que salió segunda, porque la coalición que salió segunda pero ganó ahí Patricia Bullrich, también planteó salida del cepo inmediata, un montón de medidas que van en contra del paso a paso que a lo mejor venía teniendo el Ministerio de Economía en coordinación con el Banco Central. Me parece que esta medida tiene dos cosas. Uno, tratar de tranquilizar, si fuera posible, el mercado en un día que va a ser muy convulsionado con esta devaluación de cerca de un 20% del tipo de cambio, y con la suba de tasas para que no se retiren los pesos de los depósitos del sistema de 21 puntos porcentuales. Y también hay que pensar otra cosa. Todos estuvimos hablando respecto de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional venía pidiendo una devaluación de por lo menos el 20%, entre el 20 y el 30%. Y hay que tener en cuenta meta fijada, por lo tanto. Tenemos que hablar de una meta fijada. Finalmente terminaron cerrando este pedido del Fondo Monetario. Sí, yo creo que no es tan directo como lo planteas vos, pero los hechos es lo que está sucediendo. Es decir, nadie te va a decir lo estamos haciendo porque lo pide el fondo. Pero analicemos otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó hace 15 días? El Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, nos tomamos vacaciones, muchachos, vayan a ver cómo les va en las elecciones y nosotros nos volvemos a ver cuando terminen sus elecciones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? No solo una señal hacia los mercados, también es una señal al Fondo Monetario Internacional de que están cumpliendo. Bueno, es que depende del desembolso, está tan pendiente también del desembolso de los 7.000 millones. Es muy importante, el gobierno tiene que contar con eso. Ahora, bajándolo a la realidad, al laburante, a la gente de la calle, digo, esto va a repercutir sin duda, Gabriela, a partir de hoy en los precios, seguramente habrá remarcaciones. Estoy pensando en los sueldos, en los salarios, digo, nuevamente a, no sé, activar la cláusula gatillo, paritarias, porque se te va licuando el poder adquisitivo. O sea, cada vez que vemos que sube el dólar, vale menos nuestra plata, nuestro sueldo. Ahí está el tema. Sí. Es cierto lo que dicen ustedes, los dos. Hay varios puntos que va a tener que tomar el gobierno en cuenta. Hay que tener en cuenta que el candidato, es ministro de Economía de Unión por la Patria, y ese doble rol creo que le va a pesar bastante en estos días. Y te lo engancho con cosas que ya se venían previendo. Yo me imagino que los debe haber tomado por sorpresa, pero no tanto. Sergio Massa venía diciendo que iba a negociar el tema de las sumas fijas. Sí. Y dijo, vamos a verlo después de las elecciones. Uno dijo, bueno, buenas prácticas institucionales, no hacer anuncios en este momento que no se pueden. Claramente me da la impresión a mí que lo que estaba viendo es en qué escenario se queda parado. Porque también los gremios van a seguir apoyando, van a seguir teniendo paciencia con las sumas fijas
y la revisión de paritarias con una devaluación formal del 20%, que tal vez pueda ser un poco más en la práctica. No ¿Dónde podemos está esta devaluación? Pero Ay, perdón, Monse, sí. el tema, ¿sabés cuál es? Yo no quiero pensar la economía si no la unifico a lo que en este momento está ocurriendo en la Argentina, a un contexto completamente político, a las próximas elecciones de octubre. Entonces, lo incluyo, lo agrego también a Germán, pensando cuál puede llegar a ser el nuevo golpe de un gobierno que se dice popular y con una situación de una devaluación de al menos un 20% que nuevamente golpea a la clase más necesitada. No, claramente, a ver, va a tener que tomar medidas el gobierno, va a tener que tomar medidas claras, rápidas sobre todo. Rápidas porque tiene que salir a trabajar con lo que va a pasar hoy en el mercado y con lo que va a pasar con los precios. Yo le quería preguntar a Granata, ¿cómo está viendo la situación con el FMI y con China? Porque creo que eso también es un detalle a tener en cuenta, que es muy importante. Bueno, todos vimos el último tiempo que ante la reticencia, porque cuando hablamos del Fondo Monetario tampoco podemos desconocer que el fondo también se manejó políticamente. Así como se manejó políticamente con Macri cuando le dio un supercrédito, cuando le retuvo el último desembolso de ese supercrédito, que eran 54.000 millones de dólares, perdió las elecciones, las PASO Macri y le retuvo los 7.000 millones. Y también hubo ahí una devaluación de 20%. No estoy diciendo que los escenarios se repitan en forma automática, pero sí que puede haber gestos hacia el Fondo Monetario Internacional, porque la relación con China también tiene su límite. Claro. Digo, China también es integrante del Fondo Monetario Internacional, es un prestamista puente o que está, digamos, cubriendo una parte que el Fondo Monetario no estaba cubriendo, pero fíjate que el último préstamo, y no era el último vencimiento, no era tanta plata, eran 800 millones de dólares, perdón. Digo tanta plata en términos de la deuda que tiene Argentina. Claro, 800 millones de dólares es un montón. Estoy pensando, a ver, se retoma el pero debate... perdón, es que cierro esto, discúlpame. Tuvo que hacer un crédito bilateral con Qatar, porque China ya no estaba prestando esos 800 millones de dólares más. Si Argentina entra en un circuito en el cual no termina arreglando con el fondo, no es que se te abren todas las bocas de préstamos, ¿eh? Claro. ¿No? También, gracias, Gabriela. Estoy pensando, vuelve el debate... Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que vuelve con este debate de dolarizar permanentemente. Y que algo que sabemos que es de difícil implementación en este momento, sin dólares el Banco Central. Y vuelve sobre lo mismo. No, pero se entiende cuando hablamos de dolarizar, de que se habla. Pero la mayoría de los países del mundo con una inflación como la que tiene Argentina no podría haber. Argentina es un país distinto al resto. Claro, partamos de esa base. Quizá la dolarización acá es distinta al resto también. Por eso también las comparaciones que hace Milei, ayer lo escuchaba en su discurso y hablaba de países y ponía estadísticas y decía los países oprimidos. Habría que preguntarse con quién estaría comparando, porque no te dice exactamente con quién compara. Él habla y te tira números y estadísticas. En otros países no funcionó además la dolarización. A Venezuela le bajó un poco, hay que decirlo que no es como la plantean acá, le bajó un poco la inflación, pero después se descontroló. Pero es un país me preocupa detonado. una cosa, Estamos hablando, ¿no? digo, tratemos de compararnos, yo entiendo, pero tratemos de compararnos con los países con todo el amor que le tengo a los venezolanos, ¿no? Con una situación mejor que la de Venezuela, un país que es productor de petróleo y que hoy no podés cargar un litro de nafta, por ejemplo. Además, Germán, ¿sabes qué pasa? Me parece que esto es lo grave, es reconocer que somos incapaces de manejar la política económica o una política económica independiente. Es el fracaso de nuestra moneda, fracaso de nuestra soberanía también. Empezar nuevamente con el tema de la dolarización. Pero hablar del tema, pero esperen, porque me parece que, voy a usar la palabra de Leito, estamos romantizando lo que finalmente se habla con el tema de la dolarización, teniendo en cuenta que Milei es una persona que en la escena política, por supuesto, lo ha colocado a Carlos Saúl Menem en muchas oportunidades, ha hablado del 1 a 1, ha hablado de la dolarización. La gente entiende que no estamos hablando de eso cuando se habla de la dolarización. Obvio. La gente entiende que el 1 a 1 no es un peso o un dólar y que eso en la Argentina dejó de existir completamente. No, yo creo que sí, pero la gente lo que ve, me parece que dice, esto no va a ser el 1 a 1, pero me parece lo que cree la gente es que, por lo menos, ya con todas las fórmulas que probamos con el peso, sigue devaluándose, probemos con la dolarización. No, igual yo creo que la plata gente... o M, no piensa en el 1 a 1, pero ¿sabes el que piensa en
en poner un freno a la inflación. Obvio. Ese es el tema. Pero yo creo Esa que es la no gran terminan angustia. de entender esta falta de reservas. ¿Qué significa esto? Porque, a ver, nosotros estamos muy politizados, estamos todo el día hablando de esto, pero la persona que nos está viendo del otro lado, cuando recién la economista del CEPA explicaba en términos técnicos... Pero preguntémosle a Granata. ¿No estaba entendiendo? ¿Granata, estás ahí? Sí, está con Sí, nosotros. Es como... Y sigo escuchándolos, por supuesto, muy atentamente. Preguntarte a vos, Granata, a ver, ¿qué significa esta dolarización? ¿Qué manera hay de llevar adelante esta implementación con la falta de reservas? Mira, es prácticamente imposible hacer una dolarización en este momento cuando no tenés reservas, porque vos tenés que establecer cuál es la paridad de tu tipo de cambio para ir a la dolarización. Necesitarías que alguien... Bueno, salvo que abres la economía, salvo que abras la economía y traigas inversiones, desde luego, que es lo que un poco él plantea, porque tampoco la plantea de manera inmediata. Claro, pero ojalá fuera tan Ahora, fácil. Perdóname, pero si acá ¿cómo? en lugar de traer inversiones las espantás o se te van yendo, porque las grandes marcas y casas se van, la verdad que las grandes empresas se fueron de la Argentina en los últimos 4 años. Entonces, lógico, ¿con qué dólares vas a dolarizar? Es imposible. Perdón, vos no podés abrir las inversiones en un país que tiene un esquema de salida de capitales. Además, ¿quién va...? Y también hay que mirar el contexto internacional, digamos, cómo se están comportando porque el mercado argentino es muy chico, digo, nosotros podemos pensar que el mercado argentino es inmenso y está en el centro del universo, pero realmente para los grandes centros internacionales financieros estamos un poco en la periferia. Entonces, en ese contexto tenemos que pensar qué es lo que le conviene a Argentina. Hubo un esquema en el cual hubo apertura para que vinieran también todos los capitales a invertir y terminó también en una fuga de capitales de casi 100.000 millones de dólares. Entonces tampoco es abramos la economía, vengan porque van a venir todos a invertir. Bueno, pero a ver, sin sociedad tirarme en contra a nadie, Granata, sin tirarme contra ninguna línea política, pero en el último gobierno de Mauricio Macri, él habló de una lluvia de inversiones. Y también me pregunto, ¿qué tan posible, por ejemplo, son las inversiones extranjeras, teniendo en cuenta que tenemos un país con muy poca proyección y con nada de estabilidad prácticamente en los últimos meses? ¿Van a ingresar en la Argentina con un dólar a cuánto? No, lo que pasa es que se hablan de exportaciones de otro tipo, por ahí, no sé, se habla mucho del litio, de vaca muerta, o sea, de recursos que, bueno, todavía no hay todavía no nada están de listos. eso. Que todavía no están en listos. su totalidad. Lo que dice Nabelia, y no tiene que ver con partidizar a lo mejor, pero sí con politizar, porque estamos hablando de política económica. A mí no me da mucho miedo la palabra politizar, me parece que es muy pertinente. No, es sin pegarle a nadie, a eso me refería más que nada. No, pero hay un dato, y que está contrastado, que es que durante el gobierno de Mauricio Macri llegaron créditos por 45.000 millones de dólares y hubo salida de capitales por casi 80.000. Entonces, digo, gran parte de lo que llegó, al no tener controles de salida, se duplicó no tenés controles de entrada, pero no tenés controles de salida tampoco. Claro. Esos capitales se fueron. Ahora, un esquema como el que hay ahora, que también es bastante rígido para la entrada y mucho más rígido para la salida, tampoco está siendo virtuoso. Ninguno de los dos sistemas por sí solo es virtuoso. Y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es este periodo difícil que vamos a atravesar, que tiene que ver con la confianza política. ¿Con quién negocias en este momento, en términos económicos? Con un gobierno que acaba de salir tercero, con una fuerza política como La Libertad Avanza, que salió primero, pero entre el primero y el tercero, ojo, hay 3 puntos de diferencia. Sí, no muy poca diferencia. 10 puntos de ventaja. Eso es cierto también, 30, poca diferencia. 29, 27 y medio. Digo, tenés un escenario complejo muy que no sabés hacia dónde va a decantar. No sabés cómo se va a trasvasar los votos. El voto es volátil. Totalmente. Digo, vos sabés que Javier Milei, con la excelente elección que hizo, su fuerza, incluso si fuera un súper competitivo en las elecciones de octubre, va a tener un parlamento que no se renueva completo. Totalmente. Se renueva la mitad en diputados. 130 diputados nada más a fin del 10 de diciembre. Gabriela, te mandamos un abrazo grande, muy clara como siempre, se nos está terminando el programa.